En este video vamos a resumir un libro llamado 20 falacias económicas de Arturo Damm, primera edición de febrero del 2014. Y si bien es un resumen, el video estará lleno de humildes ejemplos de un servidor con fines didácticos. Y pues bueno, comencemos. El libro empieza preguntándose si el mercado es el villano, a lo que para empezar define qué es el mercado. El mercado es la relación de intercambio entre un oferente y un demandante, por ejemplo entre un productor y un consumidor, dicho con otras palabras, un vendedor y un comprador. Llega a la conclusión de que si el mercado no es libre, pues no es mercado, porque al fin y al cabo el intercambio es libre en sí mismo, y si no ya no se podría llamar intercambio. En esa situación ya te están obligando. Además hace una crítica al mencionar que quien intenta limitarlo o incluso eliminarlo es un ignorante, porque al fin y al cabo el fin del intercambio es elevar el nivel de bienestar de cada parte. Por ende, limitarlo sería limitar el mismo bienestar. Podríamos poner por ejemplo a las tortillas. Cuando el gobierno intenta regular su precio, todos se ponen bien contentos, pero en realidad están perjudicando a los vendedores y por ende al comprador. Ahora, si el tortillero las quiere vender más caras, el comprador no está obligado a comprarla. Lo que hace el demandante es ir a buscar a otro oferente. Y por ejemplo, la compraventa de esclavos, esa tampoco entraría en el mercado libre porque estarías invadiendo las libertades de alguien más. Se llamaría tal vez mercado de obligaciones o de esclavitud. Esto lo menciono porque ese tipo de ejemplos de mercados negros se utiliza mucho, pero ni al caso con una transacción legal. Seguimos adelante y llegamos a la pregunta: ¿la economía de mercado es un villano aún más peligroso? Parafraseando un poco, el autor nos responde que si una economía está basada en el libre mercado, pues ¿por qué sería un villano? Incluso la gente que dice que el libre mercado es una tontería, ¿se darán cuenta de lo que están diciendo? Si el libre mercado es equivalente a intercambio libre, pues ¿por qué sería malo? Si tú quieres vender tu Xbox, por ejemplo, porque ya no la necesitas, ¿te gustaría que alguien más que no eres tú decida el precio de tu Xbox? ¿O preferirías ponerle tú mismo el precio? Obviamente bajarás el precio si nadie te la compra y te urge mucho venderla, o decides al final no venderla. Pero la cosa va de oferta y demanda, pero no del control de precios. Adicionalmente nos recuerda que en realidad ninguna economía es de mercado. La calificación del mundo en libertad económica en 2013 era de 5.95 sobre 10. Entonces cuando la gente habla mal de libre mercado, haciendo referencia al sistema actual, simplemente no saben de lo que están hablando, porque pues esto ni siquiera se acerca a un libre mercado. Para que exista una verdadera economía de mercado en el sentido literal del término, debe serlo en el sentido institucional. Y para que eso pase, la libertad individual y la propiedad privada deben estar jurídicamente garantizadas. Así la gente podría hacer intercambios justos porque todos tienen derecho a participar en el mercado. Si alguien quiere comprar, que lo compre, y si no, pues no. Si alguien quiere vender, pues que venda, y si no, pues no. Ahora pasamos a la siguiente pregunta: ¿el dinero es un mal necesario? Aquí nos hace un recordatorio sobre que el dinero en sí mismo es una mercancía en la que todos confiamos, pero que cuando el Estado lo toma y lo convierte en fiat, se convierte en un dinero defectuoso, ya que la emisión del mismo es monopolizada por el Estado. Entonces una entidad central puede decidir cuánto emite. Esto provoca inflación y cualquier dinero que sea confiable debe preservar su valor. Los agentes económicos, o dicho con otras palabras, la gente, debería poder rechazar o aceptar libremente un tipo de dinero. Pero lo cierto es que el fiat se nos ha impuesto por monopolios como lo son los gobiernos o los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Es interesante que nos recuerde que el gobierno es un monopolio. Los agentes económicos necesitan una mercancía como el dinero para hacer posible un proceso de cooperación social entre muchos agentes económicos, a lo que se le denomina división del trabajo. De otro modo es imposible el bienestar social. Pero cuando su dinero se devalúa debido a un préstamo estatal, el gobierno está faltándole el respeto a la propiedad privada de la gente. Han provocado que su dinero ahorrado se devalúe. Lo peor del caso es que se les ha hecho creer a la gente que no existe otra forma monetaria de intercambio. Además de todo esto, nos recuerda que el dinero no es la riqueza, sino los bienes y servicios a los que uno tenga acceso. Por la división del trabajo uno puede conseguir un queso, por ejemplo, a tan solo unos cuantos dólares. La sociedad es más rica que antes gracias a esto. Esto pues gracias a que hay gente que vive de eso y se dedica únicamente a eso. Puede aumentar su tecnología, eficientar sus procesos y producir todo a costos accesibles. Y si los quesos están hechos con materiales nocivos para la salud, pues no los compras. Los agentes económicos deciden qué se vende o qué se compra. Y si alguien da gato por liebre, la gente desaparece el negocio dejando de comprar. Pero lo que sucede en nuestra sociedad actual cuando alguien vende quesos nocivos para la salud,
Entra un regulador del gobierno, recibe un gran soborno y la empresa sigue vendiendo sus quesos nocivos para la salud, pero esta vez amparados por el gobierno. Esto crea un espectro oficialista. Si el gobierno no ha cerrado esa empresa, quiere decir que es buena, pero la decisión final la debería de tener la gente. Volviendo a lo del libro, Arturo nos recuerda que el dinero no es lo importante sino la riqueza, e inmediatamente aborda el tema de los precios y nos vuelve a recordar que ese es un tema de la gente. Si algo es caro, no es necesario que entre un gobierno regulador porque la misma gente tiene la decisión de no comprarlo. Y por supuesto, el precio de las cosas no es moralmente correcto, simplemente es lo que es, un precio. Un iPhone cuesta tanto porque la gente lo quiere y hay mucha demanda. Si no hubiera demanda, esa cosa no vale nada y nadie la produciría. Aun si el iPhone fuera muy útil, si la gente no lo compra, pues no se vende y ya está. Si el reggaetón no estuviera de moda, pues simplemente no vende. Esto no va de moral, sino de una cruda realidad. La gente lo prefiere y paga por ello. Es así de simple. La gente paga miles de pesos por un concierto, pero les cuesta mucho pagar una consulta médica que les costaría cientos de pesos y que además necesitan. La gente al final es quien decide que ese concierto vale más que su salud. Es relativo dependiendo de lo que cada quien busque y pueda pagar. Son las decisiones que cada persona toma las que hacen que mejoren o empeoren su calidad de vida, pero eso es otro tema. Al final del día el dinero es para intercambiarlo por cosas que no producimos y que alguien más sí produce. Y esto hace que todos podamos cooperar para tener acceso a la mayor cantidad de bienes y servicios posibles. Así funciona el dinero, cada quien se puede especializar en algo, venderlo y comprar otras cosas. Y los precios funcionan para que la gente que produce ciertas mercancías sepa cuánto producir. Si algo sube de precio empiezan a producir más y eso hace que con el tiempo baje de precio. Funciona al revés exactamente igual. Si el precio de algo es muy bajo, la gente dejará de producirlo en grandes cantidades y vuelve a subir con el tiempo. Terminamos con el tema de los precios y abordamos al tema de la desigualdad social. Arrancamos con la pregunta: ¿la desigualdad social es la causa de la pobreza? El autor nos menciona que para que la desigualdad sea la causa de la pobreza, deben cumplirse las siguientes condiciones. 1. Que el ingreso se genere de forma colectiva. 2. Que todos generen la misma cantidad de ingreso. 3. Que todo se deposite a un fondo común. 4. Que solo a unos cuantos les toque mucho y a otros les toque poco. En definitiva, la desigualdad social solo es responsable de la pobreza cuando a la gente se les hurta. Si un sujeto logra hacer su fortuna gracias a su compañía de bufandas, y lo hizo todo respetando las garantías individuales de la gente y respetando el derecho a la propiedad ajena, entonces esa riqueza es legítima. El problema es que la gente cree que si uno es rico, por ende el otro es pobre, como si fuera una balanza. Así nos han enseñado que funciona el dinero y la riqueza. Sin embargo, el autor nos comenta que de hecho la condición original del ser humano es la de ser pobre. Imagínate cómo eran las cosas antes. Tú estabas en el bosque y si querías tomar agua potable tendrías que viajar varios kilómetros caminando y descalzo. Si querías comer tenías que estar horas piscando bayas o cocinando a un conejo que te costó unas 3 horas dormirlo y limpiarlo. Una semana entera para comer algo más o menos decente, pero sin sal. Ahora puedes ir a cualquier mercado a media hora de tu casa y traerte una bolsa de comida entera para toda una semana, con variedad de especias y demás ingredientes de todo el mundo. Sin duda, son mejores tiempos. Aun con todo el tema de la desigualdad social, puede tanto que ahí entra el gobierno y la quiere hacer de Robin Hood. El señor de las bufandas, ¿lo recuerdas? Como la gente opina que tiene mucho dinero, entonces el gobierno le quita otro 30% de sus ganancias, queriendo redistribuirlo. Pero aquí entra una gran estafa porque al final no redistribuye nada. Se lo dejan y lo dividen entre todo el gabinete de presidencia y demás acarreados. Arturo nos recuerda que hacer que una persona adinerada pague más impuestos que otros es desigualdad ante la ley. Es muy simple, que por ganar más tengas que pagar más, incluso más porcentualmente. ¿Esto qué quiere decir? Que quieren parar la desigualdad social con otra desigualdad social. No se atienden las verdaderas causas nunca. La gente nada más ve que el fabricante de bufandas tiene mucho dinero y le echan la culpa por la pobreza ajena. Luego llega un político y los hace enojar todavía más para que voten por él porque él ha prometido que le quitará sus ganancias para repartirlas. Se sienten enojados, pero el fabricante nunca les robó nada y ahora sí le van a robar a él. Llega el político, le quita su dinero y luego se lo queda a él. La gente está contenta y pues así nos vamos a la ruina todos. El autor recomienda que para combatir la pobreza hay que atender verdaderas causas, como lo son el aumentar la productividad. Hemos mencionado eso en un video anterior, redefinir tu concepto de riqueza.
La aversión a los bienes de capital es un gran motivo por el cual la pobreza no se termina, y la creencia de que las cosas valen por el trabajo, ignorando por completo leyes como la oferta y la demanda. La gente podría trabajar menos con bienes de capital y producir más, de modo que aunque sea más barato, como son más contratos, pues cobran más. Y entonces la riqueza se aparece. Ahora puedes construir una casa por la mitad de esfuerzo que te hubiera costado hace 20 años, más barata y hasta mejor en todos los sentidos. Entonces en el futuro cualquiera podría construirse una sin casi nada de esfuerzo ni dinero. Habrá gente que tenga más o menos dinero que tú, pero eso no es lo que importa. Lo útil aquí es que con menos puedes vivir más y mejor. Eso es riqueza. Eso, según el autor, es lo que no entiende el gobierno. Creen que con políticas económicas pueden contribuir al progreso, pero solo lo minan. Únicamente ayuda al gobierno cuando se pone a hacer su trabajo más noble, que es el marco institucional. Hacer funcionar a las reglas del juego, garantizar la libertad individual y la propiedad privada, y hacerlo cada vez mejor. Pero no, en lugar de eso pretenden meter su cuchara y lo arruinan todo. Y nos pone el siguiente ejemplo para entenderlo un poco mejor. Imagina un país en el que con el fin de proteger a sus productores nacionales de la competencia extranjera, prohíben la inversión extranjera. La gente estará contenta porque en apariencia pareciera una política económica bastante buena, pero en lugar de crecimiento obtienes estancamiento. Luego dicen que es culpa de los bloqueos y... ¿Por qué? Dos simples motivos. 1. Prohibiendo la inversión extranjera, pues lapidas también la posibilidad de las exportaciones de tus productos nacionales. 2. Al no haber comercio internacional, pues tu gente no tiene lo que otros países producen. Entonces, ¿qué hiciste? Lo has arruinado todo. Los agentes económicos tienen ya por sí mismos reglas informales que, si bien no están escritas, se respetan. Pero cuando se quieren implementar reglas formales a fin de interés de unos cuantos, se le está faltando a las libertades de los demás. Otra vez desigualdad social. Desgraciadamente, casi toda política económica responde a los intereses de unos cuantos, por muy bien intencionadas que estén. Si se aprueba una nueva política que dice que el gobierno es el único que puede manejar el petróleo de un país, por ejemplo, entonces el Estado se está creando un monopolio. Es diferente que la gente ante la ley. Ahora el gobierno, que solo es una entidad y agente económico, tiene más derechos que tú o que yo, por no decir que tiene todo el poder. Utilizarías dinero fiat para comprar un producto estatal y estás atado a las leyes que el Estado quiera. Eso no es libertad. Si se aprueba una ley que diga que las tortillas no pueden superar los 20 pesos el kilo, estás metiendo las uñas donde simplemente no debías. Si la gente piensa que es injusto el precio, no debería de comprar, y que al fin y al cabo las tortillas mejorarán mucho la comida, pero casi ni tiene nutrientes. No es como que hayas perdido tanto. El autor concluye así el capítulo. Lo que elimina o limita la competencia entre empresas actúa en contra del bienestar de los consumidores. Las reglas siempre deben estar a favor de la libertad individual y de la propiedad privada. Seguido de esto vienen algunas reflexiones sobre si es bueno o malo hacer algo por dinero, y nos brinda una conclusión final de ese tema en el capítulo Egoísmo, ¿vicio reprobable? Al egoísmo no se le considera como una virtud, y sin embargo es el motor principal de nuestra naturaleza humana. Nadie puede dejar de ser egoísta porque si no se muere de hambre. Cuando comes o duermes, estás siendo también egoísta. También un egoísta que quiso hacerse rico inventó el automóvil, y sin embargo todos disfrutamos de sus beneficios. Aunque no uses auto, su uso te beneficia de forma indirecta, tanto que no serías capaz de vislumbrarlo. Un grupo de egoístas inventaron Facebook para hacerse ricos, para que tú pudieras publicar en tu muro que la gente rica es lo peor de lo peor. Sin el egoísmo humano, el intercambio no tendría sentido, porque uno intercambia algo que no necesita tanto por algo que necesita más. Todos ganan por egoístas. Y bueno, entonces llega el momento de hablar de la globalización. El autor es de la opinión de que la globalización debería apoyarse y defenderse por el bienestar general. Las barreras internacionales impuestas por los gobiernos solo hacen que se compliquen y que sea más complicada la generación de riqueza. Un automóvil llega carísimo a Latinoamérica principalmente por los aranceles y todos los impuestos agregados que lleva en el camino. Ya hemos hablado de esto en otros videos pasados. En los países con mayor libertad económica, la gente es más próspera económicamente hablando. Y por supuesto la libertad económica incluye la capacidad para competir con el mercado completo, no solo con el local. Si tú piensas que la falta de crecimiento se debe a la falta de consumo local, te estás equivocando. Se debe en realidad a la falta de innovación y competitividad. Los países latinoamericanos tienen mucho que ofrecer, pero hace falta innovar y abrirse a los bienes de capital. El globalismo está jodido, mayormente porque no hay un verdadero libre comercio.
En conclusión, y una cita que comparte el autor de Otmar K. Amagi, buena parte de los males económicos que enfrenta la humanidad se debe a políticas gubernamentales, inspiradas en falacias económicas. El primer paso para terminar con estas, refutar aquellas. En definitiva, la tasa de crecimiento económico y la causa de la pobreza se debe a la ignorancia sobre la materia. La gente tiene todo tipo de hipótesis sobre la economía, pero jamás y ni siquiera se han puesto a leer un libro sobre economía, ni siquiera uno de bolsillo. La ciencia social más dura y difícil sin dudas es la economía, por el simple hecho de que le faltan al respeto. Todo el mundo cree que le sabe. Una persona promedio cree, sin saber nada de la materia, que puede entender por qué su país está en crisis económica. Por desgracia, internet está lleno de gurús con millones de seguidores que apoyan las falacias económicas todos los días. Y déjenme decirles que no solo en internet, hasta en las mejores universidades pasa esto. Lo decimos por experiencia. Desde mi punto de vista, fue un placer haberse leído este libro. En un par de horas se puede leer. Para una interpretación más correcta de lo que se dijo en este video, mejor lean el libro. Muy recomendable. Un saludo.